El dogma central de la biología. Este dogma hace una relación entre el ADN y el ARN y las proteínas, pues este va a explicar los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Esto explica cómo se replica, se transcribe y por último cómo se traduce en proteínas. Como podemos observar, el ADN está conformado por tres grupos, uno fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, formado así a los nucleótidos, que juntos en grandes cadenas forman el ADN mediante los enlaces fosfodiéster. Por lo otro lado, tenemos a la pentosa, que unida a él van a estar las bases nitrogenadas y los grupos fosfatos. Por último, tenemos a lo que son las bases nitrogenadas. Encontramos de cuatro tipos: la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Estas bases se complementan mediante sus puentes de hidrógeno. Una secuencia de tres bases nitrogenadas van a conformar un codón. Estos son fundamentales para explicar el mecanismo del dogma central de la biología, ya que por esto se crean los codones de iniciación y de terminación, que son muy importantes en la replicación y transcripción del ADN. Replicación. La replicación va a ser la capacidad que tiene esta para hacer copias o réplicas de su molécula. Este proceso es fundamental para la transferencia de información genética de generación en generación. Este proceso se hace de un modo semiconservativo, es decir, la doble hélice se separa y cada una de las cadenas sirven de molde para la síntesis de una nueva molécula, o sea, es una nueva y la otra se conserva. El proceso comienza en una fase de iniciación en el codón TAC. Hace comenzar la secuencia, en ellos se unen las enzimas, la helicasa y la girasa, para abrir y desarrollar el ADN. Para evitar que la cadena se cierre, se unen las proteínas de SSB. Estas evitan que la cadena se vuelva a unir para que así se cree una burbuja de replicación. Este es el lugar en donde comienza el proceso de replicación del ADN. Ocurre de manera simultánea. Dentro de estas burbujas participan variedad de enzimas y moléculas que van a ayudar a la replicación. Las principales son el ARN primasa y el ADN polimerasa. El ARN primasa se une a una hebra de ADN abierta y deja los primeros nucleótidos para que el ADN polimerasa comience la síntesis de la nueva hebra en dirección 3' a 5'. Por otro lado, la hebra del ADN queda 5' a 3', por lo que en este proceso ya no sería igual. Será discontinuo porque esta enzima solo lee de 3' a 5'. Entonces aquí actúan los fragmentos de Okazaki, que son trozos de ARN primasa que se colocan de forma específica para que el ADN polimerasa lea de 3' a 5', hasta llegar al otro fragmento. En resumen, la girasa y la helicasa abren y desarrollan el ADN junto con ellos. Las proteínas SSB mantienen abierta la burbuja de replicación después. La primasa se une a un codón de inicio. Luego la polimerasa 3 comienza a leer de 3' a 5' de forma continua y al mismo tiempo discontinua, dependiendo de la hebra formándose por los fragmentos de Okazaki. Y ya casi al terminar, la polimerasa 1 cambia los fragmentos de ARN por ADN. Además, la ligasa va a cubrir los espacios vacíos para finalmente el ADN se duplique. Transcripción. Este proceso es similar a la replicación del ADN. Se ocupan elementos similares, pero con otro nombre. Ejemplo, el ARN polimerasa. El proceso comienza en un gen codificante de proteínas que tiene dos extremos, una la región promotora y la otra de iniciación. En la iniciación se ubica el ARN polimerasa para escribir el ARN mensajero, hasta llegar a la terminación. El ARN polimerasa con otras proteínas van a desarrollar el ADN. El proceso es complementario y antiparalelo. El ARN mensajero se lee de 3 a 5', luego de que el ARN polimerasa se haya acabado de escribir, llegando a una fase de terminación. El ARN queda dividido en intrones y exones.
Los intrones son las partes no codificantes del ARN mensajero, mientras que los exones sí codifican proteínas. Entonces, para arreglar esto, se ocupan los esplioxisomas, que son proteínas que mediante el splicing terminan o eliminan los intrones y junto a los exones le otorgan protección al ARN mensajero. Su posterior traducción en el citoplasma, ahí termina este proceso. El ARN mensajero se dirige al ribosoma y en el que se encarga de estos es la caperuza. Esta va a guiar y proteger al ARN mensajero en su viaje al ribosoma. Además del extremo 3' en el ARN se encuentra la cola poli, a esta protege el ARN mensajero. La traducción. En este proceso, el ARN de transferencia será el trabajador y el aminoácido será lo que vamos a ver a continuación, el ladrillo. Aquí hay codones, cada una con 3 bases nitrogenadas, ya que el ARN en vez de timina tiene uracilo. Existen un total de 64 tipos de codones, cada uno expresa un aminoácido y entre ellos hay 4 codones muy especiales. Uno codifica el inicio de la síntesis de proteínas y los otros 3 para la terminación del proceso. Una subunidad menor se va a unir a lo que es el codón de inicio, lo que vemos a continuación. Y luego un ARN de transferencia le carga un aminoácido específico dependiendo del codón complementario ya unido al ARN de transferencia. Con el aminoácido se une la subunidad mayor del ribosoma junto al menor. Este se divide en 3 partes, la parte E, P y A. En la A se va a unir el ARN de transferencia con los aminoácidos al codón complementario y luego avanza a P. Aquí se unen los aminoácidos del ARN de transferencia de A y P y en E salen los ARN de transferencia que descargaron en P. En este proceso cíclico en cómo se sintetizan las proteínas, ya que el conjunto de los aminoácidos conforma las proteínas.